Y uno de los temores que enfrentamos, voy a predicar un poco solamente, y hablamos la semana pasada acerca de este temor que muchas veces sentimos, y es el temor de no ser suficiente. Esta sensación que arrastramos en nuestra vida de ser insuficiente, que parece que consigues algo, que alcanzas un logro, un éxito, que cumples un sueño, pero nada te llena, nada te completa, hay fracasos, hay episodios que no consigues superar. Y la semana pasada hablamos un poco acerca de esto, de cómo se siente una persona insuficiente. Y lo hablamos usando una historia de la Biblia que no es muy conocida. Si quieres saber de la semana pasada, bueno, escúchalo en Spotify. No puedo repetir el mensaje por amor a los que estuvieron. Pero hablamos del caso de Juan Marcos, como un hombre que abandona, deja su lugar en la misión, en la fe, y luego Dios lo vuelve a buscar, lo llama. Y hay un hermoso pasaje que dice: quiero que Juan Marcos esté conmigo porque él es alguien útil, es provechoso. Nada de lo que haya pasado en tu vida te descalifica para servir al Señor. Y es un testimonio ver cómo personas que en algún momento han sido limitadas por sus temores, Dios las vuelve a llamar para su obra. Y como el Señor llamó a Antonio, a Juan Marcos, Él te está llamando a ti. ¿Cuántos me dicen amén a esto? Aunque haya temores por allí, aunque haya sensaciones que todavía no he superado, Él nos está llamando. Y pensando en esto y concluyendo el mensaje de la semana pasada, porque realmente quería introducir parte de lo que voy a hablar hoy en lo que compartí la semana pasada, quiero ir a una de esas historias bien conocidas en la Biblia. La semana pasada es como que te di una pequeña clase de historia sobre algo que no se conoce, al menos la historia completa, pero hoy quiero ir a una de esas historias que son tan conocidas, y probablemente has escuchado algún que otro mensaje acerca de este pasaje que la Biblia nos narra en el segundo libro de Samuel. El primer registro de este personaje está en el capítulo 4, así que si tienes tu Biblia, te invito a abrirla en el segundo libro de Samuel, ir al capítulo 4. Y en el versículo 4 dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, y tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y si la semana pasada hablamos del caso de Juan Marcos, hoy quiero hablarte acerca del caso de Mefiboset. Este niño que nació destinado a ser rey, que nació en la familia de Saúl, que es la primera familia real en Israel, hijo de Jonatán, que era el heredero natural del reino. Y todo lo que este niño puede experimentar y saber en su niñez es que hay un gran futuro para él. De hecho, el hecho de que tenga una nodriza, gente que lo educa, gente que lo cuida, habla de cómo era un niño que desde el principio, como cualquier niño nacido en la casa real, aprende cómo sería su vida en un futuro. No es raro saber que desde muy pequeños los niños educados en la realeza o en la aristocracia eran rápidamente alineados a un futuro que un día les alcanzaría. Antes o después, este niño se convertiría en rey. Pasó con muchos personajes del pueblo de Israel, incluso algunos de ellos con la edad de 12 años, anticipadamente tenían que asumir la responsabilidad de reinar en un pueblo, porque sobre ellos había un llamado, un linaje, un destino del que no podían escapar. Y lo último que esperaría este niño es que algo truncara ese destino que un día Dios le preparó. Pero tú conoces la historia, que Saúl es desechado del reino, y junto con Saúl todo su linaje, porque Dios encuentra a David, que es un hombre conforme a su corazón. Y lo que ocurre es que por el temor a lo que pueda pasar, después de una batalla que Saúl libra, en la que muere él y muere su hijo Jonatán, la mujer encargada de cuidar a Mefiboset, por el temor de lo que puede pasar cuando un rey cae, toma a ese niño y lo lleva a un lugar donde pueda estar a salvo. Y esto lo hace porque cuando una dinastía caía,
lo natural era que se levantaran un montón de enemigos para acabar con el linaje real y tomar el trono que ese rey ocupaba. Y entonces esta mujer, queriendo salvar y proteger el destino y el futuro de este muchacho, lo lleva a un lugar alejado. El lugar era llamado Lodebar, que significa no palabras, o un lugar sin conexión, sin comunicación. Lo llega a un lugar apartado, donde no hay wifi, donde no hay internet, un lugar a donde probablemente no lo puedan encontrar, con la idea de preservarlo, pero con la mala fortuna de que en el camino el niño cae y queda marcado de por vida. A partir de ahora ya no es el nieto de Saúl o el niño que un día será rey, ahora solo es un muchacho lisiado de los pies. Y los años pasan para él y crece en un lugar lejos de su propósito, hasta que un día el rey David, por amor a Jonatán, que era su mejor amigo, por un pacto de amor que había hecho con Jonatán, hace una pregunta. Y él dice en 2 de Samuel capítulo 9, versículo 3: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y entonces Siba, que era criado de Saúl, le respondió al rey diciendo: aún han quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Mefiboset, que ha crecido, probablemente han pasado entre 10 y 15 años, ahora es reconocido por un antiguo oficial de Saúl como el muchacho lisiado de los pies. Nada conecta a este muchacho con su propósito. Nada conecta a este muchacho con el reinado. Pero David se acuerda de un pacto que hizo para llamar a un chico que probablemente se siente insuficiente. Y se siente insuficiente por un corazón herido. Muchas veces lo que nos aleja de aquello que Dios prepara son heridas que hay en nuestro corazón. Marcas que terminan definiendo nuestra identidad, lo que nosotros somos. La herida de este muchacho fue una lesión, un episodio, o todo ocurriendo al mismo tiempo. El mismo día que le dicen que pierde a su padre y a su abuelo, el mismo día que se entera, sin ser demasiado consciente de que no se cumplirá aquello que un día le prometieron, ese día tiene un accidente que termina limitando y condicionando el resto de su vida, hasta tal punto que él no podría ser una persona normal, porque hay un episodio que termina marcando el resto de su existencia. Es lo que llamamos comúnmente una tragedia. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido episodios así? ¿Cuántos hemos sufrido una tragedia que nos marcó? Quizás fue siendo niño, a la edad de 5 años, 10, 12. Quizás ya de adultos. Hay tantas cosas que tienen el potencial de herir nuestro corazón. El divorcio de nuestros papás, la pérdida de un abuelo, una abuela que amaba, la traición de una persona en la que confiaba, un desengaño amoroso. Tantas cosas tienen la capacidad de herirnos el corazón. Una enfermedad, una emoción no resuelta, un temor que me domina. Tantas cosas pueden herir nuestro corazón, herirlo hasta el punto de limitar nuestra vida, de condicionar nuestro destino. Lo que le ocurre a este muchacho siendo niño es que sufre un estigma. La palabra estigma es una marca, es una seña de su identidad. Es como si alguien pusiera una etiqueta sobre él que ahora estaría por encima de cualquier otra cosa. Es el niño lisiado de los pies. Y muchos de nosotros podemos ser reconocidos por los demás por un estigma, por el que le tiene miedo a la oscuridad, por el que tiene miedo a estar solo, por el que sufre por estar enfermo, por el que siempre está preocupado, hay estigmas que han marcado nuestra vida. A lo largo de nuestra existencia, seamos gente joven, adulta o estemos en la vejez, todos podemos sufrir una herida en el corazón. Y a veces esas heridas y esas tragedias que un día vivimos, lo que hacen es aislarnos de los demás.
Es como si nos sintiéramos seguros en un lugar donde nadie nos ve. ¿Acaso no hace eso la ansiedad? ¿No hace eso la depresión? Que el único lugar que pareces estar seguro es en tu cama, debajo del albornoz. No hay manera de salir de allí, no hay ganas de estar absolutamente con nadie, porque todo eso que nos limita, que nos condiciona, esas heridas que hemos sufrido, que han capado nuestro destino, nos han llevado a aislarnos a un lugar incomunicado. Allí lleva esta mujer a Mefiboset, a Lodebar, un lugar para los marginados, para los que nadie va a recordar, pero un lugar que distorsiona nuestra identidad. Y quiero decirte algo: si por alguna razón, alguna herida o episodio que sufriste en tu vida te ha aislado del propósito que Dios tiene para ti, te ha incomunicado de la realidad para la cual Dios te creó, probablemente hoy vivas con una identidad distorsionada. Probablemente hoy necesitas recordar quién eres en realidad. Cuando David llama a Mefiboset, David le dice: ¿eres tú Mefiboset? Y el muchacho le dice, ya siendo un joven: oh rey, ¿qué es tu siervo para que lo recuerdes? ¿Acaso no soy yo como un perro muerto? Él se ve a sí mismo como alguien desechado, despreciado, porque las heridas que hay en su corazón, que han estado allí siempre, con las que han crecido, con las que han lidiado, los límites que ha tenido que aceptar en su vida, lo han llevado a sentir que es un perro muerto, alguien que está para estar lejos de todo el mundo, que no le hace bien a nadie. Porque las heridas de nuestro corazón nos llevan a vivir fuera de nuestro propósito. Y a veces el mayor dolor que hay en nuestro corazón no es por lo que pasó, sino por alguien que nos dejó caer. Esta imagen de una mujer que cuida a un niño y de repente en el camino este niño cae, me recuerda que muchas veces lo que más nos marca no es aquello que nos pasa, sino lo que las personas en las que confiábamos nos hicieron. Todas ellas hacen una herida en el corazón, pero no hay herida ni tragedia que pueda descalificarnos para los propósitos de Dios. Y el rey David manda a llamar a Mefiboset para recordarle un principio que toda la Biblia nos presenta: es que Dios está cerca de aquellos que tienen el corazón roto. La Biblia dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Pero Jesús dijo en Lucas capítulo 4, verso 18: yo estoy aquí y el Espíritu del Señor está sobre mí para sanar a los quebrantados del corazón. Muchos hemos tomado nuestras heridas, nuestro estigma, nuestras tragedias como una excusa para alejarnos de Dios, como una excusa para alejarnos de nuestro propósito, como un argumento para decir: no sirvo, no valgo, esto no es para mí. Pero la Biblia nos dice de pe a pa, de tapa a tapa, que Dios siempre se acerca a los que tienen el corazón roto y que el Espíritu de Dios en Jesús está para sanar el corazón herido. ¿Qué herida hay en tu corazón? ¿Qué estigma fue puesta en tu identidad hasta tal punto de incomunicarte de tu propósito? Hoy quiero recordarte que Jesús siempre estará cerca de ti. De hecho, hoy Él te recuerda que está cerca para acompañarte en el dolor. El hecho de que esté cerca no significa que la herida se vaya rápidamente, pero sí significa que si Él está cerca, Él se encargará de sanarnos. Él es el buen pastor que deja sus ovejas para ir a por una oveja perdida y herida y sanarla y cuidarla. Y muchos hoy estáis aquí, lejos y perdidos, pero quiero decirte que Jesús está llamándote para sanar tu corazón. A veces tenemos esta idea de que hay cosas que podemos hacer para Dios, de que hay cosas que podemos hacer por Él, pero nada que podamos hacer para Dios se compara a lo que Dios puede hacer en nosotros. Y es mucho más importante lo que Dios puede hacer en nosotros que lo que puede hacer por nosotros.
El enfoque es equivocado cuando solo nos importa lo que Dios puede hacer por nosotros. Él puede sanarme, Él puede prosperarme, Él puede proveerme, Él puede usarme. Pero a lo que el Señor le interesa hacer es llegar a tu corazón para sanarlo y restaurarlo, y que ninguna herida se convierta en una excusa para escuchar su llamado. Lo que dice David en el versículo 4 del capítulo 9, dice: entonces el rey preguntó, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está el lisiado de los pies? ¿Dónde está el hijo de Jonatán? Porque yo quiero hacer misericordia. Y Siba respondió al rey y le dijo: está aquí en casa de Maquir, el hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Versículo 7 del capítulo 9 de segunda de Samuel. Y le dijo David: no tengas temor, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Lo que se encuentra este muchacho, que ha visto cómo su corazón fue herido y su vida marcada por una tragedia, es que ahora hay un llamado sobre su vida. Literalmente el rey David está llamándolo, está mandándolo a buscar. ¿Y sabes qué? Esto de sentirnos insuficientes para Dios, este temor que a veces nos paraliza, nos condiciona y nos aleja de lo que Dios tiene para ti, se resuelve por una llamada divina de Dios para nuestra vida. El rey David estaba llamando a un muchacho herido, y de la misma manera Jesús está llamando a hombres y mujeres para que vengan a Él. Él nos va a buscar, pero cuando nos va a buscar nos llama por nombre. La Biblia dice: antes de que nacieras te conocí, te di por profeta a las naciones. Es decir, que Dios sabe quién eres realmente. Dios sabe que no eres solo una persona lisiada en el alma. Él sabe que eres el nieto del rey. Él sabe que tiene algo contigo. Él conoce tu nombre y por nombre Él te llama. Te llama para que te acerques a Él. David llama a Mefiboset, y cuando lo llama por un pacto de amor. ¿Sabes qué es lo que hace al rey acordarse de una persona herida? Un pacto de amor. Un pacto de amor con Jonatán. El amor de David por Jonatán era tan grande como para llamar a una persona que necesitaba misericordia. ¿Por qué? ¿Por qué eso de que Dios te está llamando? ¿Por qué podemos decir que Dios tiene un plan con tu vida? ¿Por qué puedo decirte hoy con toda la seguridad del mundo que Dios te está llamando para que vivas su propósito? ¿Sabes por qué? Por un pacto de amor. Por un pacto de amor que Él hizo en la cruz a través de su Hijo Jesús. Y por amor a Jesús, por amor a su Hijo. Esto es increíble, porque claro, siempre decimos, bueno, Dios te ama, y como Dios te ama, por eso Él quiere usarte. Pero aunque eso es verdad, no es completo. Dios puede sanarte y puedes recibir el amor de Dios porque ama a su Hijo. Por amor a su Hijo, por amor a sí mismo, por la obra completa de salvación certificada en la muerte y resurrección de Jesucristo, por ese pacto que hizo con la sangre de su Hijo en la cruz. Es por ese pacto que Él nos llama. Es por el amor que Él tiene con su compromiso de salvar a la humanidad que Él nos está llamando. David se acordó del amor que él tenía por Jonatán, pero es que el amor de Dios revelado en el sacrificio perfecto de su Hijo es lo que hace que hoy nosotros podamos escuchar una llamada divina que nos libre, nos sane y nos dé propósito en medio de nuestras heridas. El amor de Dios es tan grande, está tan por encima de nuestras limitaciones, que cuando somos conscientes de su amor, es recién entonces que podemos abrirnos a escuchar su llamada. En la iglesia católica, por costumbre, cuando una muchacha, sobre todo, decide dedicar su vida para ser monja, dice: he escuchado la llamada. Y me gusta esta expresión.
escuchado la llamada. Es como si en algún momento fueran conscientes, dentro de su dogma y dentro de su manera de entender lo que hay que hacer, es como si en algún momento ellos fueran conscientes de que Dios las quiere para ellos, para su obra. Entonces dicen, le voy a dedicar mi vida. Mi pregunta es si los creyentes del siglo XXI, no monjas y monjes, sino gente común y corriente a la cual Dios ama de la misma manera, son capaces de escuchar la llamada de Dios para su vida. Porque Dios en el trono ya no es David. Dios está diciendo, ¿habrá alguien a quien pueda mostrar mi misericordia? ¿Habrá alguien con quien pueda mostrar mi amor? ¿A quien pueda acercarlo a su propósito? ¿Habrá alguien a quien yo pueda mostrar lo que puedo hacer a través del pacto que tengo en mi Hijo Jesucristo? Y la respuesta en cualquier auditorio un domingo por la mañana debería decir, aquí estoy, Señor. Estoy escuchándote. Sí, es verdad que estaba lejos, es verdad que estoy herido, es verdad que me siento incapacitada, pero puedo escuchar tu llamada y aquí estoy. Allí estaba Mefiboset, porque había un pacto de amor sobre su vida que él no conocía. Porque ¿sabes qué? La misericordia de Dios siempre nos encuentra, aun cuando estamos escondidos. Y en Dios no hay acepción de personas. Hechos capítulo 10. En la Nueva Versión Internacional dice, pues Dios no tiene favoritismos. No es que Dios tiene un lugar para unos y un lugar para otros. Él está llamando a unos y otros, de un lugar y de otro, de una situación a otra situación, para que vengan a Él. Jesús mismo dijo, cuando yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Tenemos que entender esto, que el pacto de amor en Jesús es para todos y es por todos. También dice la Biblia en 2 Corintios 5, por todos murió. ¿Por quién murió Jesús? ¿A quién vino a salvar? ¿A quién vino a sanar? ¿A quién vino a buscar? A todos. Por todos nosotros Él murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si escuchas la llamada de Dios, la llamada de su amor, entonces te darás cuenta que lo que Jesús hizo en la cruz fue por todos. Algunos quieren hacerte creer que fue solo por algunos. Los judíos creían que Dios era solo para ellos, que no había lugar para la gente diferente, que no había lugar para la gente que se comportaba diferente o que se vestía diferente. Pero todo el Nuevo Testamento nos enseña esta realidad, que la llamada divina del Rey es para todos. Vengas de donde vengas, seas como seas, hayas sufrido la herida que hayas sufrido, Jesús te está llamando a su presencia. Quizás es en un momento de ansiedad, de depresión, quizás es en medio de la enfermedad, del dolor, quizás es en medio de la soledad, de la angustia. El Rey te está llamando para que conozcas su amor. Y lo que le dice el Rey a este muchacho que se siente como un perro muerto en el versículo 11, dice, voy a leer desde el 10 para comprenderlo. Tú pues labrarás las tierras con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Qué interesante es que vuelva a recordarnos su condición. Estaba lisiado de ambos pies, pero había alguien que lo estaba llamando. Y cuando el Rey lo llama, lo que le dice es lo que nos dice Jesús a cada uno de nosotros hoy. Es lo que nos presenta la gracia que está por encima de cualquier debilidad que puedas sentir en tu vida. Lo que nos dice es que hay un lugar para ti en la mesa del Rey. Hay un lugar en la mesa. El Rey le dice, Él comerá a mi mesa, vivirá como un hijo del Rey, vivirá como se ha
como se ha querido siempre que Él viva. Todo lo que pertenecía a su Padre se le restituirá, se le restaurará. Y esta historia es una historia de restauración. Es una historia y es un mensaje que nos habla acerca de la gracia. Es una imagen de lo que Dios hace en nosotros. Mefiboset nos recuerda que muchos de nosotros seguimos lisiados de los pies. Muchos de nosotros seguimos siendo identificados por nuestras carencias o por nuestros estigmas. Pero a todos nosotros la mesa del Rey puede cubrir nuestras carencias. Claro que seguimos lisiados de los pies, pero su mesa, su gracia, puede cubrir nuestras faltas. ¿Qué idea o pensamiento te hace pensar que no hay lugar para ti en la mesa? Hoy el Rey te recuerda que eres un hijo y una hija de Dios para sentarte con Él. De hecho, uno de los mensajes más importantes de Jesús a la iglesia moderna es lo que dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Y esto lo dice a todos los creyentes. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye la llamada, si alguno se da cuenta que Jesús sigue yendo a buscar al perdido. A veces tenemos esta idea de que Jesús está en los templos, ¿no? En la congregación de los santos. Y es verdad que Jesús está aquí y se hace presente cuando lo adoramos. Pero ¿sabes qué? Jesús está buscando perdidos. El buen pastor sale a buscar lo que se ha perdido. Y de hecho es lo que debería buscar la iglesia. A veces la iglesia está buscando cómo estar más cómoda, pero el buen pastor sigue buscando perdidos, heridos, extraviados, y los llama. Estoy a la puerta del corazón y estoy llamando. Si alguno oye mi voz, yo entraré a Él y yo cenaré con Él y Él cenará conmigo. Encontrará la gracia y el amor que puede cubrir cualquier carencia, cualquier falta, cualquier sentimiento de insuficiencia puede ser cubierto cuando encuentras un lugar en la mesa del Rey. Porque lo que el pecado deformó, la gracia lo renueva. Al final, ¿no es nuestra mayor herida en el corazón nuestro pecado? Porque quizás tú escuches un mensaje como este y tú dices, bueno, yo he superado esos problemas. Vivo una vida realmente libre de todo eso. Pero ¿no es nuestra mayor herida nuestro pecado? El libro de Oseas, capítulo 14, dice, yo sanaré a mi pueblo de su rebelión, porque pecaron contra mí. Hay una herida abierta en nuestro corazón, que es nuestro pecado, que nos ha alejado de Dios, que nos ha hecho estar muertos, sin vida, sin comunicación con lo divino, que nos ha aislado e incomunicado de los propósitos que nuestro Padre un día tenía para nosotros. Algunos los marcan situaciones concretas de su vida diaria, otros son marcados por el recordatorio de que han pecado, de que pecan. Y es una herida que está abierta. Pero el Señor Jesús vino con su gracia para sacarnos de una vida marcada por el pecado y ser llenos de una vida marcado por su amor. Déjame decirte algunos versículos antes de terminar y orar. Colosenses capítulo 1, versículo 12 dice, con gozo damos gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, ese lugar que está gobernado por las tinieblas, por la oscuridad, ese lugar que está lejos del lugar que Dios preparó para nosotros, Lodebar. El lugar donde Dios no está presente, donde no hay comunicación, donde nadie nos ve, donde puedo hacer cosas que nadie critica porque al fin y al cabo estamos lejos de todo el mundo, pues Dios nos trasladó de las tinieblas para vivir en el reino de la luz. Y Él nos ha librado de la potestad que las tinieblas tenían sobre nosotros para llevarnos al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Claro, si hay un pecado que marca tu vida, que define tu carácter, que recuerda tu debilidad, hoy puedes recordar que su perdón puede redimirte.
que todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que recibe su amor, ahora encuentra que puede vivir como un hijo y una hija de Dios. Que ahora soy un hijo del Rey. Y también dice la Biblia en el libro de Tito capítulo 3 versículo 6: porque cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, Él nos salvó, no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Hay alguien a quien pueda hacer misericordia? Por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La llamada de Dios es para darte una herencia eterna en los cielos. Nuestra herencia es Jesús. Él es la porción de nuestra herencia. Y una parte de la historia de Mefiboset que no solemos contar es lo que ocurre después. ¿Cómo es su vida después? Porque muchos tienen la idea esta que, bueno, si el Señor tiene un lugar para mí en la mesa del rey, todo es prosperidad, todo es abundancia, todo es bendición. Pero lo que la Biblia nos cuenta es que cuando Absalom se levanta para quitar el reino de su padre David, Siba se vuelve contra su dueño Mefiboset. Y entonces Siba, el criado que trabajaba para Mefiboset, va al rey David y le dice: Mefiboset está aliado con Absalom. Y David, creyendo a este criado, quita a Mefiboset todo lo que le ha dado y lo saca de Jerusalén para volverlo a llevar a un lugar lejos de la mesa del rey. Mefiboset no había aliado o unido su corazón a Absalom. Su corazón estaba con David, hasta tal punto que Mefiboset es capaz de presentarse a David y darle un testimonio y decirle: mi corazón siempre ha estado contigo, pero Siba te ha engañado. Y entonces David le dice algo que es muy interesante. Y le dice: puedes quedarte conmigo, pero todas tus posesiones quedarán para tu criado. Todo lo que recibiste lo perderás si quieres conservar tu lugar conmigo. Lee la historia, porque eso es lo que ocurre. ¿Y sabes qué me demuestra esto? Que el que escucha el llamado de la gracia de Dios se queda junto al Señor, no por las cosas que el Señor le ha dado, sino por seguir viviendo al lado de Él. La gracia nos salva y nos rescata, no solo para devolvernos lo perdido, sino para que entendamos que lo verdaderamente valioso es tener un lugar en la mesa del Rey. No importa si en el camino, después de haber escuchado su llamada, hay algo que pierdas, hay algo que se vaya, hay algún beneficio que ya no tengas. Quizás vuelve una enfermedad, quizás vuelve la tragedia, quizás vuelve algo que puede marcar nuevamente tu vida. Pero ahora mi vida no está aferrada a las cosas que tengo. Ahora mi vida está aferrada al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ahora soy leal al Rey, porque la gracia nos salva para que vivamos arraigados a Jesucristo y en Jesucristo veamos hecha la obra completa de Dios para nuestra vida. Hay muchos que tienen miedo a esa parte de la historia y que se quedan solo con el hecho de que Dios te devuelve lo que pierdes. Y así es, pero no hay nada más valioso que el Señor pueda darte, que es un lugar junto a Él. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay un lugar para ti. Y al fin y al cabo, ¿qué es más valioso que eso?